En el siglo XII a.C., la civilización de la Edad del Bronce del Mediterráneo antiguo, bien conectado y próspero, se sumió de pronto en la oscuridad. En esta temprana edad oscura, varias grandes potencias del Mediterráneo y Oriente Próximo se extinguieron súbitamente. ¿Qué causó este devastador colapso de la civilización? Se han propuesto desde los misteriosos piratas llamados Pueblo del Mar hasta una catástrofe natural. Veamos de qué se trató el colapso de la Edad del Bronce y 4 hipótesis que tratan de resolver este enigma. Acompáñame. 2, 1, and lift off. A finales de la Edad del Bronce, una ola de civilizaciones altamente desarrolladas decayó y colapsó de manera bastante repentina. Hablamos aproximadamente de entre los años 1200 a 1150 antes de nuestra era. Entre las civilizaciones afectadas por el colapso de la Edad del Bronce estuvieron los griegos micénicos, los griegos mencionados en las epopeyas homéricas la Ilíada y la Odisea. Luego de la caída de los micénicos, Grecia viviría una prolongada edad oscura, en la que la escritura desapareció y los palacios micénicos fueron abandonados. El Imperio Nuevo de Egipto, un periodo de la historia egipcia mejor recordado por los reinados de Seti I y Ramsés II. Egipto alcanzó su mayor extensión en el próspero periodo del Imperio Nuevo. Tras el colapso de la Edad del Bronce, una civilización egipcia debilitada continuaría con dificultades durante siglos, por todo el problemático tercer periodo intermedio. El Imperio hitita tenía su base en lo que hoy es Turquía y, en su apogeo, gobernaron una enorme extensión de tierra que abarcaba gran parte del Levante. La capital del Imperio hitita, Hattusa, fue destruida, la lengua hitita dejó de hablarse y esta civilización terminaría colapsando. La dinastía casita de Babilonia, la de más duración de varias dinastías babilónicas, ocupó la región entre el Tigris y el Éufrates, en lo que hoy es Irak, durante más de 400 años. Durante y después del colapso de la Edad de Bronce, Babilonia fue invadida por sus vecinos, los elamitas y los asirios, terminando con su dinastía. Todas estas grandes potencias, así como otros reinos más pequeños, registran importantes conflictos en esta época y la arqueología es aún más reveladora. Los yacimientos del bronce tardío en todo el mundo antiguo revelan regularmente casas derrumbadas, cadáveres en las calles y edificios devastados por el fuego. ¿Qué pudo haber pasado? Estas son las hipótesis barajadas. 1. Los pueblos del mar. Es la teoría más ampliamente aceptada. Los pueblos del mar han cautivado la imaginación durante siglos. En el siglo XIX, se encontró un misterioso conjunto de inscripciones en los templos egipcios de Medinet Abu y Karnak, que datan de finales de la Edad del Bronce. Estas inscripciones describen una enigmática banda de guerreros que invadió Egipto y emprendió incursiones a lo largo del delta del Nilo y todo el Mediterráneo oriental. Una inscripción en particular dice: ninguna tierra podía resistir ante sus armas, desde el reino hitita, Anatolia, Siria y Chipre en adelante, siendo destruidas de una sola vez. Evidencias que corroboran el poder destructivo de esta gente han surgido en forma de cartas procedentes de la ciudad de Ugarit, de finales de la Edad de Bronce, en la actual Siria, que mencionan la presencia de asaltantes nacidos en el mar frente a la costa. Localizar el origen de estos misteriosos guerreros ha sido extremadamente difícil y hasta el día de hoy existen muchas teorías al respecto. Las pruebas escritas simplemente describen a estos invasores como provenientes del mar o de las islas, pero brindan muy poca información adicional que nos permita localizarlos. Una teoría dice que eran griegos micénicos. La lectura atenta de la Odisea y la Ilíada de Homero ha dado lugar a teorías que sostienen que al menos algunos de los griegos de esa época participaban en algún tipo de coalición pirata que causó estragos en el Mediterráneo antiguo. Si bien estos poemas épicos son de naturaleza semilegendaria, existen sólidas razones para creer que también describen con precisión algunos aspectos de la vida en el Mediterráneo de la Edad del Bronce. Además, algunos historiadores creen que la guerra de Troya fue un acontecimiento real del final de la Edad del Bronce. Sitúan este acontecimiento en el estrato de Troya arqueológico 7A, que muestra destrucción por fuego alrededor del 1200 a.C. Las inscripciones egipcias sobre el pueblo del mar también apoyan esta teoría, ya que los vinculan con los filisteos, quienes según la historia bíblica vinieron específicamente de la Creta micénica. El gran problema con esta teoría es que la propia Grecia micénica se vio particularmente afectada por el colapso de la Edad del Bronce. Existen muchas otras teorías sobre los orígenes de los pueblos del mar.
Algunos han sugerido que los pueblos del mar eran una coalición multiétnica de saqueadores de muchas naciones. Otros historiadores lo sitúan aún más lejos, relacionando a los pueblos del mar con tribus de la región de Europa Central, que también estaban experimentando una importante convulsión durante este periodo. Según esta teoría en particular, los refugiados del norte avanzaron hacia la cuenca mediterránea, realizando incursiones a su paso. Pero muchos historiadores sostienen que este grupo de piratas, que fueron finalmente vencidos por los egipcios, no pudo ser la única causa de una calamidad tan grande que acabaría con tantas civilizaciones. Prefieren considerar que la aparición de los pueblos del mar fue un síntoma del colapso de la Edad del Bronce y no una causa. 2. Catástrofe climática. En efecto, algunos historiadores atribuyen la aparición de los pueblos del mar a una ola de migraciones más grandes causadas por una catástrofe ambiental, como una hambruna severa. Esta teoría está respaldada por la presencia de carretas tiradas por bueyes en algunas de las representaciones de los pueblos del mar en Egipto, lo que ha llevado a especular que los pueblos del mar eran, de hecho, algún tipo de refugiados. También se ha sugerido que las plagas mencionadas en el libro del Éxodo de la Biblia hebrea pueden ser una prueba más de las duras condiciones ambientales al final de la Edad del Bronce. Aunque la evidencia textual no parece ser suficiente, en los últimos años ha surgido una ola de evidencia científica que apoya esta teoría. Varios estudios de la década de 1960 demostraron que en Grecia, a finales de la Edad del Bronce, se produjo un descenso brusco y repentino del número de personas que vivían en el continente. Estudios más recientes parecen confirmar que este descenso de la población coincide perfectamente con un brusco aumento de las temperaturas en el Mediterráneo de la Edad del Bronce. Muestras de polen de finales de la Edad del Bronce, tomadas de depósitos aluviales tanto en Siria como en Chipre, indican un periodo de temperaturas inusualmente altas. Este patrón también ha sido respaldado por evidencia de bajas precipitaciones en Israel a finales de la Edad del Bronce, así como por estudios de núcleos de sedimentos tomados del mar Egeo, que indican un marcado aumento de las temperaturas del aire y una caída de las precipitaciones. Los cambios en el clima de alrededor del 1200 a.C. pueden haber causado una sequía que condujo a una hambruna prolongada, provocando un desastre humanitario que causó caos político. Es posible que varios pueblos de la Edad del Bronce hayan adoptado la vida de saqueadores porque su supervivencia estaba en juego. 3. Terremotos. Algunos historiadores creen que los terremotos pueden estar detrás del colapso de las civilizaciones de finales de la Edad del Bronce. Las tierras que rodean el mar Egeo son el punto de encuentro de varias placas tectónicas. Algunos historiadores especulan que un gran evento volcánico o una serie de terremotos particularmente dramáticos pueden explicar por qué tantas civilizaciones en este periodo fueron destruidas al unísono. De hecho, una civilización anterior de la Edad de Bronce se vio afectada por un evento similar. Una erupción volcánica contribuyó al declive de la civilización de la Creta minoica, cuando la isla volcánica de Santorini estalló en una erupción devastadora. Los temblores provocados por la explosión, junto con el gigantesco tsunami creado por el derrumbe de la isla en el mar, paralizaron la antaño próspera civilización minoica hacia el 1600 a.C. Muchas ciudades de la Edad del Bronce tardía del Mediterráneo y del Oriente Próximo muestran los signos comunes de daños causados por terremotos, incluidas grandes grietas que atraviesan los edificios, paredes inclinadas en ángulos extraños, pilares derribados y cuerpos aplastados por escombros caídos. Se han identificado daños por terremotos en la Grecia micénica en particular, donde importantes sitios parecen haber sido destruidos por terremotos, cerca de la fecha del colapso de la Edad del Bronce. 4. Alteración de las relaciones comerciales, colapso sistémico. La ruptura de los lazos comerciales y diplomáticos también se ha citado como causa del colapso, pero no se puede postular como principal, ya que no había ninguna razón por la que las grandes potencias hubieran decidido de repente poner fin a las relaciones y permitir que sus culturas se degeneraran o que sus civilizaciones terminaran. La interrupción del comercio tendría que ser la culminación de factores de estrés anteriores. La naturaleza global, reconociendo lo que global habría significado para los pueblos del Mediterráneo antiguo, del comercio en ese momento vinculaba a cada nación con todas tan estrechamente que, si una caía, las demás la seguirían. Por ello se ha sostenido que las civilizaciones de la Edad del Bronce sufrieron un colapso sistémico. Sus economías tenían una base demasiado estrecha y sus redes comerciales dependían de condiciones relativamente pacíficas. También hubo importantes problemas sociales, como la esclavitud por deudas, la enajenación de tierras, el abuso de los campesinos por parte de la aristocracia, que provocaron descontento interno.
Luego, alrededor del 1200 a.C., la piratería y los conflictos militares perturbaron el comercio. La disminución sustancial del comercio, a su vez, condujo al colapso económico, revueltas y el colapso general de los sistemas económico, político y social. Las invasiones, perturbaciones internas, cambios climáticos, estuvieron extremadamente interrelacionados. Ningún factor puede haber causado una destrucción tan rápida y a una escala tan grande. El colapso de la Edad del Bronce fue el resultado de múltiples factores de estrés en cascada. Tal vez estas civilizaciones hubieran podido sobrevivir a un desastre, como un terremoto o una sequía, pero no pudieron sobrevivir a los efectos combinados de sequía, hambruna, invasores y terremotos que se produjeron en rápida sucesión. Se produjo un efecto dominó, en el que la desintegración de una civilización llevó a la caída de las demás. Dada la naturaleza globalizada de aquel mundo mediterráneo, el efecto sobre las rutas comerciales y las economías internacionales del colapso de una sola sociedad habría sido lo suficientemente devastador como para haber llevado a la desaparición de las demás.